Buenos días a todos y todas los que no haya podido saludar. ¿Me Buenos escuchan? días, profe. ¿Me escuchan y me ven bien? Sí, profe. Eh, la sesión de hoy, nosotros vamos a empezar a trabajar con un nuevo tipo de vector, que es lo que conocemos como los vectores en el espacio. Nosotros hasta el momento habíamos centrado todo nuestro trabajo en los que conocíamos como los vectores en el plano, o vectores de dos componentes, o vectores en R2. Es decir, vectores cuya representación gráfica son flechas en el plano cartesiano. Hoy vamos a empezar a trabajar con vectores ya no en un plano, es decir, ya no en dos dimensiones, sino con vectores en tres dimensiones o de tres componentes en el espacio cartesiano. El trabajo sobre este tipo de vectores yo lo quiero enfocar de una manera ligeramente distinta a como habíamos enfocado el trabajo para vectores de dos componentes. Cuando trabajábamos con vectores de dos componentes, nosotros digamos que trabajábamos simultáneamente tanto su representación algebraica como su representación geométrica. Digamos que de alguna forma dábamos saltos. Aquí decíamos, aquí está un vector algebraicamente hablando, y luego pasábamos a un vector geométricamente hablando. En el caso de los vectores en el espacio, el trabajo lo quiero hacer primero centrado en todo lo que corresponde a lo algebraico, que a eso quisiera dedicar la primera parte de esta clase. Y en la segunda parte, ahí sí quisiera entrar, ya con todo lo algebraico debidamente desarrollado, a lo geométrico. Empezar a ver gráficamente cómo se ven estos vectores y las características geométricas que los describen. En ese sentido, voy a arrancar por lo que ustedes ven en pantalla, que es lo que es un vector, algebraicamente hablando, y las operaciones que podemos realizar entre estos vectores de tres componentes. Y entonces la idea, digamos que algebraicamente es sencilla. Nosotros hablábamos anteriormente de vectores de dos componentes. En este caso, vamos a hablar de vectores con tres componentes. Entonces, un vector en el espacio es simplemente, algebraicamente hablando, una terna ordenada de números reales. Es decir, un trío de números naturalmente organizados. Hay un primer número, un segundo número y un tercer número, o primera componente, segunda componente y tercera componente. Entonces, la diferencia con respecto a los vectores que estábamos considerando hasta el momento es la cantidad de componentes con la que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, ahora ustedes ven un vector 2, menos 3,7 que incluye una componente adicional. Esa digamos que es la diferencia básica entre los vectores en el plano y los vectores en el espacio, la cantidad de componentes que tiene cada tipo de vector. Teniendo en cuenta eso, muchas de las operaciones, por no decir todas, que nosotros habíamos analizado en los vectores en el plano, se generalizan de una manera bastante obvia y bastante natural en los vectores en el espacio. Es decir, el trabajo que hacíamos operativamente hablando, con la suma, con el producto por escalar y con el producto punto, nosotros lo podemos ver generalizado naturalmente hacia vectores que tienen tres componentes. Por ejemplo, la suma de vectores y el producto por escalar. Si yo tengo dos vectores de tres componentes,
pues la suma se sigue haciendo componente a componente. La única diferencia está en que ahora no se hace solo con dos componentes, sino que también se hace con la componente adicional. Entonces, si por ejemplo yo quiero sumar el vector 2,5,7 más el vector 4,3 menos 1, pues simplemente sumo primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente y tercera componente con tercera componente. Y entonces en este caso la suma de estos dos vectores daría simplemente el vector 6,8,6. Y de la misma forma, el producto por escalar, que no olviden que es coger un número y multiplicarlo por un vector, pues se hace de la misma forma que lo hacíamos con los vectores en el plano. Es decir, cogemos el escalar y lo multiplicamos por cada componente del correspondiente vector. Lo que pasa es que ahora lo vamos a multiplicar con tres componentes. Entonces ahora 6, por ejemplo, multiplicado por el vector 2, menos 1,7, pues simplemente escoger el número 6 y multiplicarlo por 2, multiplicarlo por menos 1, multiplicarlo por 7, y el resultado es 12, menos 6,42. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Con respecto al producto punto pasa algo exactamente igual. No olviden que cuando hacía producto punto entre dos vectores, y espero que no hayan olvidado el producto punto, ese producto punto consistía en coger cada componente de cada vector, multiplicarlo componente a componente y luego hacer la suma entre las correspondientes multiplicaciones. Esa es la misma idea para el producto punto, con vectores de tres componentes. Lo que pasa es que ahora se hace una multiplicación más. Entonces ahora el producto punto es primera componente por primera componente, más segunda componente por segunda componente, más tercera componente por tercera componente. Y entonces cuando yo hago ese producto punto, por ejemplo, entre estos dos vectores, pues el resultado es 2 por 4, más menos 3 por menos 5, más 1 por menos 2. Y al hacer esa operación, y por favor confírmenme si estoy en lo cierto, el resultado es 21. Si estamos claros con respecto a la manera como se haría el producto punto en vectores de tres componentes. Sí, señor. Sí, profe. No me detengo demasiado en esto, porque al fin y al cabo son operaciones que nosotros ya conocemos y ya hemos manejado. No olviden la naturaleza de las operaciones que estamos desarrollando acá. Es decir, cuando yo hago producto punto entre dos vectores, el resultado es un número, de la misma forma que pasaba con los vectores en el plano. Cuando yo sumo dos vectores, el resultado es otro vector, como pasaba con los vectores en el plano. Entonces, de alguna manera, todo esto no es más que la generalización obvia y natural de lo que hacíamos con vectores de dos componentes hacia vectores de tres componentes. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Algebraicamente hablando, entonces, hay muchas similitudes entre los vectores de dos y de tres componentes. Y a pesar de que no vamos a trabajar con ellos, también podríamos hablar de lo mismo para vectores de cualquier cantidad de componentes, de 4, de 5, de 10, y en cada uno de esos casos habría suma, habría producto por escalar, habría producto punto. Nosotros no vamos a trabajar con ejemplos de más de tres componentes, porque digamos que geométricamente hablando, las cosas tienen sentido solo en dos o en tres componentes, es decir, en dos dimensiones o en tres dimensiones. Más allá, pues ni siquiera podemos visualizar lo que estaría pasando, pero digamos que algebraicamente este es un proceso fácilmente generalizado. Lo nuevo, particular, exclusivo de los vectores en el espacio
en el contexto algebraico, es decir, en el contexto de las operaciones, es una nueva operación, que es lo que se conoce como el producto cruz o producto vectorial entre vectores en el espacio. Y entonces yo quiero dedicar, digamos que lo que me queda de esta primera parte de la sesión, a describir cuidadosamente esa operación conocida como producto cruz. Vamos a ver que ese producto cruz tiene muchísimas aplicaciones, por decirlo de alguna forma, sobre todo en el contexto geométrico, que vamos a empezar a desarrollar el día de hoy. Pero primero que todo, nosotros debemos tener total claridad sobre el comportamiento y la naturaleza de ese producto cruz. Entonces vamos a aclarar primero cómo funciona esa operación. Supongamos que yo tengo dos vectores de 3 componentes, el vector B1, B2, B3 y el vector W1, W2 y W3. Entonces el producto cruz es una operación que se hace entre dos vectores. Nosotros podemos definir el producto cruz, y esta es una manera de definir ese producto, ya después veremos otra manera, y veremos qué hay de ventajoso o desventajoso de hacerlo de una o hacerlo de la otra forma. Pero digamos que en una primera aproximación a este producto cruz, nosotros lo definimos a partir de esta fórmula. Y yo quiero clarificar totalmente el sentido de esa fórmula. Y porque estoy usando, digamos que una gama de colores para describir la operación. Lo primero que deben tener en cuenta es que el producto cruz es una operación entre vectores cuyo resultado es otro vector. Eso genera una diferencia sustancial con el producto punto, porque en el producto punto el resultado era un número. En el caso del producto cruz, el resultado es un vector. Es un vector de 3 componentes. Es un vector que tiene una fórmula específica para cada una de las componentes. Y cada una de las componentes o cada una de las fórmulas depende de las componentes de los vectores que se están multiplicando. Esta fórmula a veces parece un poquitico, no sé cómo, que esta es una fórmula fácil de aplicar, pero en la que a veces uno se puede confundir o olvidar con respecto a la estructura de cada una de las componentes. Entonces toca tener mucho cuidado. Dime. Es que se le cortó cuando estaba hablando de la fórmula y la verdad no, pues no. ¿Cuál parte? Que es una fórmula y ahí se cortó y hasta ahorita volvió. ¿Eso pasó para todos? ¿Se me fue la voz? Sí, profe. Sí. Repito, les estaba diciendo que esta fórmula es una fórmula que describe el comportamiento en cada componente del correspondiente resultado. Una fórmula que produce un vector de 3 componentes. Y entonces cada una de las fórmulas depende, por decirlo de alguna forma, de los vectores originales. Entonces quiero que miremos cuidadosamente lo que sucede acá. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar 2 vectores o hacer el producto cruz entre esos 2 vectores, entonces la primera componente del producto cruz es simplemente coger b sub 2, que es la segunda componente del vector v, por w sub 3, que es la tercera componente del vector w, y restarle b sub 3 por w sub 2. Es decir, de alguna forma, lo que yo hago es coger... ¿Alguien me dijo algo? De alguna forma, lo que yo hago es coger las componentes de los vectores e ir desarrollando la correspondiente forma. La segunda componente del resultado es
B3 por W1 menos B1 por W3. Entonces uno hace esa operación o esas operaciones y ese resultado corresponde a la segunda componente. Y la tercera componente es B1 por W2 menos B2 por W1. Es decir, para calcular esa tercera componente del producto cruz, lo que hacemos es aplicar estas operaciones y el resultado me da esa tercera componente. Esa es la estructura, digamos que abstracta, de ese producto cruz. Es un producto cuyo resultado tiene tres componentes. Entre esas tres componentes no se hace nada, es decir, no es que vayan a mezclar estos resultados, cada componente da por separado, porque el resultado es un vector, y simplemente se aplica la fórmula y de ahí se obtiene el correspondiente resultado. ¿Sí es más o menos clara la idea abstracta de esta operación? Sí, señor. Voy a ejemplificar para que vean lo sencillo que hay en el fondo. Entonces yo voy a coger dos vectores, el vector 2,5,6 y el vector 1,-2,4. Y voy a calcular el producto cruz entre esos dos vectores. Entonces, miren con cuidado la aplicación de la fórmula. Es importante que ustedes con el tiempo la memoricen si van a utilizar esta fórmula. Y ahorita les voy a mostrar otra que de repente les pueda ayudar a memorizar más fácilmente cómo funciona el producto cruz. Pero si van a trabajar directamente con esta fórmula, tienen que irla memorizando. Una vez uno tenga clara la fórmula, digamos que la aplicación no tiene ningún misterio. Entonces quiero que miren lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero calcular la primera componente del producto cruz. Y entonces miren que la fórmula me dice que es B2, es decir, la segunda componente de B, por W3 menos B3, la tercera componente de B, por W2, la segunda componente de W. Entonces, en este ejemplo, esa primera componente sería 5 por 4 menos 6 por menos 2. La segunda componente sería simplemente aplicar la fórmula para la segunda componente. B sub 3, que es 6, por W sub 1, que eso da 1, menos B sub 1, que en este caso es 2, por W sub 3. Entonces la segunda componente sería 6 por 1 menos 2 por 4. Y la tercera componente, pues la fórmula es B1 por W2, es decir, 2 por menos 2, menos 5 por 1, que sería B sub 2 por W sub 1. Entonces, uno hace cada una de las operaciones en cada componente. No olviden que cada componente se opera por separado. Este primero da 32, por favor verifiquen si estoy en lo cierto. Este segundo componente da menos 2 y la tercera componente da menos 9. Entonces, el resultado del producto cruz entre estos dos vectores sería 32, menos 2, menos 9. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí Sí, estoy profe. siendo claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí están bien desarrolladas las operaciones como las hice ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Rápidamente, para verificar qué tan claros estamos. Quiero que calculen el siguiente producto cruz. Voy a copiar esto, pero no es que sea exactamente el mismo vector. Esto es 1, menos 3, 7. Producto cruz. Voy a copiármelo de acá.
Producto cruz. Menos 3, 4 y menos. Quiero que por favor hagan ese cálculo. Cuando tengan la respuesta, por favor escríbanla en el chat. No olviden que el resultado de este producto cruz tiene que dar un vector. Entonces en el chat tienen que escribir las tres componentes. Por favor hagan la cuenta a mano. Así se ve, esperen, lo subo un poquitico. Ahí está. Pues para que ustedes mismos desarrollen el proceso del cálculo del producto cruz, para que entiendan de dónde proviene, por decirlo de alguna forma. Y por favor, cuando tengan el resultado, me lo ponen en el chat. No sé si alcanzaron a copiar la fórmula. Voy a volver a ponerlo aquí arriba. Aquí está. Para que la tengan como referencia. Aunque naturalmente ustedes tienen que irla memorizando. 3 minuticos para el cálculo de ese producto cruz. ¿Todos de acuerdo? David, veo diferente tu respuesta en la última componente. Sí, profe, David, ya estoy revisando. listo pues. Por favor revisen que todos estemos de acuerdo con ese producto cruz.
¿Todos de acuerdo? Voy a escribir acá el resultado que le dio a todos, o bueno, casi todos, mientras David termina de verificar. Si sigues confundido, David, nos dices y entramos a revisar esta operación con detalle. Menos 25, menos 20. Esto es lo que me están diciendo. Menos 25, menos 20 y menos 5. ¿Estamos de acuerdo todos o alguien discrepa? No, ya vi mi error. Sí, a 5, menos 5. ¿Claro el funcionamiento del producto cruz? ¿Para todos? Sí, sí, señor. Listo, pues. Bien. Esta definición que les acabo de mostrar tiene la ventaja que es muy fácil operativamente de trabajar, pero para mí tiene una desventaja, que no sé qué tan clara sea para ustedes, y es que la fórmula no es de fácil recordación y uno se puede confundir. Es decir, si uno no tiene la fórmula ahí escrita, por decirlo de alguna manera, entonces uno puede empezar a pensar, pero aquí era B3 o era B2 o era primero este o era después este, porque digamos que la fórmula tiene como bastante extensión. Entonces esta es una fórmula de fácil aplicación, pero de difícil recordación. Es decir, uno necesita mucho trabajo para que uno se le quede totalmente en la cabeza. ¿Cuál es la fórmula? Por eso hay una segunda manera de definir el producto cruz, que produce exactamente los mismos resultados, que a mí me parece más fácil de recordar, porque tiene una estructura que ayuda a recordarla mucho mejor, pero que a veces es operativamente un poco más dispendiosa, porque involucra muchas más operaciones que estas operaciones que estoy mostrando acá. Es decir, si ustedes miran esta fórmula, pues eso nomás es multiplicar y restar. Esta segunda definición que voy a mostrar involucra un poquitico más de teoría. De todas formas, quiero mostrarla para que, dado caso que ustedes se enfrenten al cálculo de un producto cruz y no recuerden exactamente la fórmula tal y como está presentada acá, tengan un segundo recurso para poder calcular. Bueno, aquí hay otros ejercicios, eso los pueden mirar después. Hoy tengo un montón de ejercicios, pero bueno, eso lo miramos ahorita. Vamos a mirar la definición número 2 del producto cruz. Para esta definición, nosotros vamos a manejar un tipo particular de notación de los vectores, que es lo que se conoce como la notación canónica. Es muy importante que ustedes también aprendan el manejo de esta notación, porque en algunos textos los vectores no los escriben así, con comitas, sino que los escriben con esta notación. En esta notación hay 3 letras, I, J y K, que por el momento son simplemente símbolos. Son las 3 letras usuales que se utilizan para representar los vectores de manera canónica. Como digo, estas letras no tienen ningún significado posterior. Digamos que después uno ve qué es lo que significan, pero digamos que en este contexto son solo como variables, por decirlo de alguna forma. Son letras exclusivamente. Pero siempre utilizan IJK. ¿Me ibas a decir algo? ¿Alguien iba a decir algo? Perdón. En ese sentido, uno puede escribir cualquier vector de esta forma. La primera componente multiplicada por I más la segunda componente multiplicada por J más la tercera componente multiplicada por K.
Vuelvo e insisto que estas letras no tienen ningún significado algebraico. Es decir, es solamente una manera de escribir los vectores, que se utiliza mucho, sobre todo en física, pero que sirve, entre otras cosas, para definir el producto cruz de una manera un poquitico más concreta. Entonces, quiero que miren, por ejemplo, lo siguiente. Yo tengo este vector de 3 componentes, el vector 2, menos 3,5. Ese vector en notación canónica se escribe simplemente 2i más menos 3j más 5k. Entonces dense cuenta que lo único que hago es coger el vector y cada componente la pongo acompañando a cada una de las letras. Como un comentario adicional, cuando uno tiene números negativos en las componentes, a la hora de escribir la forma canónica, muchas veces lo que hacen, en vez de escribir más menos 3, aprovechan la estructura algebraica del más menos y simplemente dicen que eso es menos 3. Entonces, el vector 2, menos 3,5 en notación canónica lo escriben 2i menos 3j más 5k. ¿Sí es claro ese aspecto? ¿Sí es clara esa idea? Sí, señor. Sí, profe. Simplemente es una forma de escribir, otra forma de escribir los vectores, que aparece mucho en la literatura, sobre todo en textos o artículos especializados de física y de ciertos campos del conocimiento particulares. En ese sentido, hay una manera de definir el producto cruz por medio de un determinante. Esta segunda definición del producto cruz se hace utilizando un determinante de una matriz. Y es una matriz que se construye de una manera bastante sencilla. En la matriz a la cual le voy a calcular el determinante, la primera fila es simplemente las 3 letras de la notación canónica. I, J y K. En la segunda fila pongo el primer vector que se va a multiplicar, es decir, lo que llamamos el vector V, y en la tercera fila pongo el vector W. Entonces uno escribe esta matriz, le calcula el determinante y el resultado de ese determinante es el producto cruz de los dos vectores. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer, de hecho, este mismo producto cruz que habíamos hecho aquí arriba con la fórmula. Lo vamos a hacer utilizando esta nueva fórmula del producto cruz. Vamos a ver con cuidado cómo se desarrolla ese cálculo y naturalmente ustedes podrían escoger la fórmula que más les convenga. Vuelvo y repito, este puede verse muy complejo, pero la ventaja es que se recuerda mucho más fácil, porque uno dice, ok, tocaba coger la matriz, la primera fila son las letras, la segunda fila es un vector y la otra fila es el otro vector. Y ponerse a calcular el determinante. Entonces, por eso a mí me gusta también mencionar esta nueva fórmula para el producto cruz. Miren la idea, para que vean que en el fondo no es tan complicado. Supongamos que yo quiero hacer el producto cruz entre estos dos vectores. Y lo que me dice esta fórmula, voy a ver si puedo poner las dos fórmulas en la misma hoja, o la fórmula y el ejercicio. Lo que me dice la fórmula es que es una matriz. La primera fila es IJK, la segunda fila es el vector 2, 5, 6 y la tercera fila es el vector 1, menos 2, 4. Entonces, digamos que el planteamiento de la fórmula
es bastante sencillo de recordar. Aquí pongo el primer vector en la segunda fila y pongo el segundo vector en la tercera fila. Naturalmente hay que calcular este determinante. Y para calcularlo, y para que uno no se enriede, siempre recomiendan calcularlo utilizando la primera fila. No olviden que los determinantes se pueden calcular por cualquier fila o por cualquier columna y termina dando lo mismo. Pero, y esto sí es solo un comentario pragmático, por comodidad, es mejor que lo calculen utilizando la primera fila. ¿Qué significa la primera fila? Significa cojo esta primera y lo multiplico por el determinante de lo que queda. No olviden el cálculo de determinantes, que eso ya lo discutimos. Y por el determinante de quitar la primera fila y la primera columna, menos J, no olviden que aquí va un menos por la naturaleza del cofactor, menos J por el determinante de quitar la primera fila y la segunda columna, más K por el determinante de quitar la primera fila y la tercera columna. ¿Sí es claro de dónde salió esta expresión que estoy sombreando acá? Sí, señor. Es simplemente el planteamiento del determinante a través de cofactores por la primera fila. Recomiendo hacerlo por la primera fila. Ustedes pueden decir, no, yo prefiero hacerlo por la segunda columna. Les va a dar lo mismo, pero se van a enredar más con el manejo del I, del J y el K. Miren lo que sucede. Yo calculo cada uno de estos determinantes y ustedes van a verificar el cálculo de esos determinantes. Este determinante de acá me da 32. Este determinante de acá me da 2. Este determinante de acá me da menos 9. Revisen que efectivamente los determinantes estén bien calculados. Y si están bien calculados, esto yo lo puedo escribir como 32 por I menos 2 por J menos 9 por K, que es la representación canónica del vector 32 menos 2 y menos 9. ¿Sí vieron el procedimiento? ¿Sí me hice entender con el procedimiento? Sí, profe. ¿Qué opinan de este nuevo procedimiento? Pueden decirlo con franqueza. Pueden decir, no, a mí me parece mucho más fácil el primero. Entonces trabajenlo con la primera definición. ¿Qué opinan? ¿Sí ven alguna ventaja en esta otra definición del producto cruz? Que este es un poquito más largo, pero es más fácil de aprender, porque ya Es más vimos fácil de cómo aprender. calcularlo en las Calcularlo anteriores. puede ser más largo, aunque en Sí, el fondo uno termina haciendo las mismas operaciones. En el fondo uno termina haciendo las mismas operaciones. Pero sí es mucho más fácil de recordar. De hecho, yo personalmente siempre calculo el producto cruz con esta, porque a veces yo me enredo con la fórmula. A veces yo digo, pues, o sea, uno con el tiempo la memoriza y si está tranquilo, pues uno dice, ah, era esto por esto, menos esto por esto, ta. Pero en cuestión de presión a uno se le puede olvidar o se empieza a enredar con las cifras o uno dice, no, no me acuerdo cuál iba acá, si B3 o B2. Entonces yo me remito la mayoría de las veces a esta fórmula de acá. Miren que el resultado dio 32 menos 2 menos 9, que es el mismo resultado que había dado la fórmula que nosotros habíamos desarrollado. Entonces dense cuenta que acá no es una fórmula que vaya a dar un resultado diferente, es simplemente un nuevo enfoque para esa definición. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. sí, señor. Listo, pues. Para irnos a descanso, un comentario sobre el producto cruz que es muy importante tener en cuenta.
Cuando yo calculo el producto cruz entre dos vectores, afecta si yo lo multiplico en un orden o en el otro. Me explico. Aquí yo tengo el vector 2,5,6, producto cruz 1, menos 2,4. Y este fue el resultado. Si yo hubiera hecho la operación al revés, es decir, si yo hubiera hecho 1 menos 2 menos 4, producto cruz 2, 5, 6, es decir, el producto al revés, el resultado daría diferente a este resultado de acá. El producto cruz no es conmutativo. En el producto cruz, el orden de los factores sí altera el resultado. Por eso a la hora de calcular el producto cruz es muy importante tener claro quién es el primer vector que se multiplica y quién es el segundo vector que se multiplica. Yo quisiera que rápidamente hiciéramos este cálculo con la fórmula que ustedes quieran del producto cruz, es decir, este mismo producto cruz, pero al revés, y que me digan cuánto daría el resultado de ese producto cruz. 2 minuticos, 2 minuticos, simplemente el resultado. Si quieren lo ponen en el chat de ese producto cruz para que veamos que efectivamente da diferente. 2 minuticos, me dan el resultado en el chat y nos vamos a descanso. Les voy a dar un consejo. No, si van a hacerlo, o sea, el vector, si lo van a escribir como tres componentes separadas, no le metan letras, no pongan menos 32. Eso solo se utiliza para escribirlo como una suma. Mírenlo acá, no mezclen las dos notaciones. O lo escriben así, sin comas y sin paréntesis, o lo escriben así, sin letras y sin sumas o restas. Entonces, en tres componentes, ¿cuánto da el resultado? Voy a mirar el chat nuevamente. Menos 32, 2 y 9. ¿Sí se dan cuenta que el resultado da diferente al otro producto cruz?
¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. Da diferente, pero da muy parecido, pero da diferente. Da, por decirlo de alguna forma, con los signos cambiados. Y esa es otra propiedad precisamente del producto cruz. Esa propiedad la literatura la llama anticonmutatividad. O sea, no es conmutativa, no da lo mismo volteando la operación, pero da cambiándole los signos a los números. Pero lo importante es darse cuenta que importa el orden en que uno haga el producto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Listo. Entonces vámonos a descansar 15 minutos. Volvemos a las 11:05 para empezar a desarrollar geométricamente este tipo de trabajo.
¿Sí están todos ahí? ¿Sí me oyen? Sí, señor. Sí, ¿Me profe. ven? Listo. Quiero como establecer brevemente el contexto geométrico sobre el cual se mueve o se mueven los vectores en el espacio. Nosotros hasta el momento estábamos acostumbrados a trabajar en el plano cartesiano. En un plano cartesiano donde hay dos rectas, una que llamamos el eje X, que en este caso es la recta roja, y otra que llamamos el eje Y, que en este caso es la recta verde. Y sobre ese plano, nosotros estábamos dibujando vectores, que nosotros entendíamos como flechas. Entonces, por ejemplo, yo trazaba una flecha de aquí hasta acá, y eso era un vector en el plano cartesiano, geométricamente hablando. Los vectores de tres componentes ya no se mueven sobre el plano cartesiano, sino que se mueven sobre lo que se conoce como el espacio cartesiano, que es un espacio en el cual aparece un nuevo eje, que es el que conocemos como el eje Z, que representa de alguna forma un eje vertical, por decirlo de alguna manera. En ese contexto, los vectores ya no son, a ver si puedo hacer esto, un segundo. Antes lo podía hacer, ya no. A ver si puedo hacerlo acá. Pero este vector me quedó fijo ahí. Voy a hacerlo más bien. Voy a poner ese punto del otro lado. O si no, se me queda todo el tiempo pegado ahí. Tan, tan. Vamos de acá a acá, un vector. Y en ese sentido, los vectores son vectores que pueden ser tridimensionales. Es decir, ya no son vectores que están sobre un plano cartesiano, sino que son vectores que tienen, por decirlo de alguna forma, una noción de altura. En este espacio cartesiano, y no sé qué tan familiarizados estén ustedes con él, los puntos ya no tienen ya no tienen dos coordenadas, sino tres coordenadas. Es decir, este puntico de acá va a tener tres coordenadas, una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z que determina la altura. Lo mismo pasa con este punto B. Este punto B tiene una coordenada en X, una coordenada en Y también va a tener una coordenada en Z. Y en ese sentido, los vectores van a ser flechas que van desde cualquier punto en el espacio a cualquier otro punto en el espacio. Entonces quiero que noten que en este contexto los vectores siguen siendo flechas, pero ahora son flechas tridimensionales. Pero de la misma forma que en el caso de los vectores en el plano, también tienen ciertas características geométricas que nosotros tenemos que analizar. Por ejemplo, esta flecha tiene una longitud, y eso es lo que nosotros llamamos la magnitud del vector. Aparte de eso, esta flecha forma ángulos con respecto a cada uno de los ejes. Y entonces nosotros también necesitamos establecer la dirección del correspondiente vector. En ese sentido, nosotros necesitamos generalizar la estructura geométrica de los vectores en el plano
al trabajo que vamos a realizar en los vectores en el espacio. Si me estoy haciendo entender más o menos con el contexto, esto es como por contextualizar el trabajo que viene a continuación. Si es más o menos claro, ustedes están familiarizados con esta estructura del espacio cartesiano. Sí, señor. Sí, sí, profe. Listo, pues. Entonces, los vectores de tres componentes geométricamente se representan como flechas, pero ya no en el plano cartesiano, sino en el espacio cartesiano. Ahora, y entonces aquí voy a saltar a la presentación en Word, donde nos habíamos quedado. La idea es tratar de establecer las propiedades geométricas de esas flechas a partir de fórmulas que me permitan representarlas. Por ejemplo, lo que conocemos como el concepto de magnitud y dirección de un vector. Nosotros habíamos encontrado una manera de calcular o de establecer la magnitud y la dirección de vectores en el plano. Ahora nosotros vamos a mirar esa idea para vectores en el espacio. Y la idea es bastante simple. Si yo tengo un vector de tres componentes, la norma o magnitud se desarrolla a partir de esta fórmula. Esta fórmula no es más que la generalización natural del trabajo o de la fórmula que teníamos para los vectores en el plano. Si ustedes recuerdan bien, y espero que lo recuerden, la norma de un vector en el plano era la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. En el caso de los vectores en el espacio, la fórmula será la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado. Es decir, es la misma fórmula de la norma o de la magnitud, pero añadiendo una componente adicional. ¿Sí es claro eso? ¿Sí me estoy haciendo entender ahí? Sí, profe. Listo. Con respecto a la dirección, sí hay ciertos aspectos particulares que nosotros debemos clarificar. Cuando nosotros hablábamos de vectores en el plano, la dirección se representaba por medio de un ángulo. Si ustedes recuerdan bien, ese ángulo se calculaba con un tangente a la -1. En el caso de los vectores en el espacio, para determinar la dirección, nosotros necesitamos tres ángulos, es decir, tres ángulos directores que me representen la dirección con respecto a cada uno de los ejes. Estrictamente hablando, y eso se demuestra, pero eso digamos que es un poco más complejo de ver, realmente no hacen falta todos los tres ángulos. Comúnmente con dos ángulos que uno establezca ya puede determinar todos los tres. Pero digamos que para simplificar la idea, siempre que nosotros hablemos de la dirección de un vector, nosotros tenemos que determinar los ángulos que forma ese vector con respecto a cada uno de los ejes positivos, a cada uno de los ejes, perdón. Entonces, bueno, los ejes positivos, claro está. Entonces toca mirar el ángulo con respecto al eje X, toca mirar el ángulo con respecto al eje Y y toca mirar el ángulo con respecto al eje Z. Y la manera de obtener esos ángulos es a partir de estas tres fórmulas, que tienen una estructura bastante sencilla. En cada una de esas fórmulas se calcula un arco coseno, y es el arco coseno o el coseno a la -1 de cada una de las componentes del vector dividida sobre la norma del correspondiente vector. Entonces, para el ángulo con respecto al eje X es coseno a la -1 de la primera componente sobre la norma del vector
Para el ángulo con respecto al eje Y es coseno a la menos 1 de la segunda componente sobre la norma del vector. Y para el ángulo con respecto al eje Z es coseno a la menos 1 de la tercera componente sobre la norma del correspondiente vector. Entonces uno aplica esas fórmulas, en cada una de ellas obtiene un ángulo, en grados, claro está, y esos ángulos son los ángulos directores del correspondiente vector. Por ejemplo, si consideramos el vector 2,4, menos 2, sus ángulos directores se calculan a partir de la fórmula. Entonces miren cuidadosamente cómo es el planteamiento de la fórmula. Es coseno a la menos 1 de, y para el ángulo con respecto al eje X sería 2, que es la primera componente, sobre la norma del vector. Entonces, en este caso, con el cálculo completo, sería coseno a la menos 1 de 2 sobre la norma de este vector, que es raíz de 24, porque es la raíz del 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. Calculo el coseno a la menos 1. Para calcularlo con mayor precisión, es mejor calcularlo sobre esta expresión sin aproximar lo que está dentro, sino simplemente dejar coseno a la menos 1 de 2 sobre raíz de 24. Y ese cálculo yo lo hice y en este caso me dio 65.91, aproximando a 2 cifras decimales. ¿Sí estamos de acuerdo en el funcionamiento de esa fórmula? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Para el ángulo con respecto al eje Y, ¿me ibas a decir algo? No, no, señor. Para el ángulo con respecto al eje Y es la misma fórmula, solo que en vez de la primera componente, se coge la segunda componente aquí arriba, y entonces uno hace el cálculo de ese coseno a la menos 1, y eso me da el ángulo con respecto al eje Y, y el tercer ángulo es menos 2 sobre la norma del vector, que es la tercera componente menos 2, y eso me da 114.09. Y entonces los tres ángulos directores serían 65.91 con respecto al eje X, 35.26 con respecto al eje Y 114.09 con respecto al eje Z. Por favor, verifiquen esos cálculos. Si están bien calculados los ángulos, si están bien aplicadas las fórmulas. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, la dirección, en el caso de los vectores de tres componentes, se determinan a partir de esos tres ángulos directores. Y entonces, de esa manera establecemos el tamaño de la flecha y el ángulo que forma la flecha con cada uno de los correspondientes ejes. Un pequeño comentario, que no es que lo vayamos a utilizar mucho, por lo menos en este curso, pero que aparece comúnmente en la literatura. Cuando uno coge estas tres fórmulas sin el coseno a la menos 1, es decir, cuando uno se centra solo en lo que queda dentro de la correspondiente coseno a la menos 1, solo este pedazo y solo este pedazo, eso es lo que la literatura llama los cosenos directores del ángulo. Entonces, cuando preguntan, porque muchas veces en ciertas aplicaciones utilizan los cosenos directores son esto mismo, pero sin el coseno a la menos 1. Entonces, el coseno director sería 2 sobre raíz 24, el otro coseno director sería 4 sobre raíz de 24, y el otro coseno director sería menos 2 sobre raíz de 24.
Nosotros estamos interesados es en los ángulos, pero lo digo por si acaso alguno de ustedes revisa algún libro y le aparece ese término de los cosenos directores. Esos cosenos directores es lo que está dentro del arco coseno en cada una de estas fórmulas. Profe, una pregunta. Dime, ¿Cómo se calcula la raíz de 24? O sea, ¿cómo se saca? Es que no me acuerdo. ¿cómo se saca, perdón, qué? O sea, ¿de dónde sale la raíz de 24? De acá. ¿Tú sí estabas cuando hablé de la norma del vector? Sí, sí, señor. ¿Aplica esa fórmula? ¿Sí? ¿Sí es clara la aplicación de esa fórmula? Sí, sí, señor. La raíz de la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. La norma del vector. Esa norma de este vector es raíz de 24. ¿Sí es claro para todos el cálculo de esa norma? ¿O no? Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, cuando uno habla de vectores, cuando uno habla de direcciones, siempre el concepto de ángulo es un concepto muy importante. Y hasta el momento de lo que hemos hablado es del ángulo o de los ángulos directores del vector. Pero otra noción muy importante cuando uno habla de vectores es el ángulo que forman dos vectores entre sí. Nosotros ya habíamos hablado de eso para vectores en el plano. Si yo tengo dos vectores, entre esos dos vectores se forma un ángulo. Lo mismo pasa para las vectores de tres componentes. Y para determinar ese ángulo entre esos vectores, uno utiliza la misma fórmula que utilizaba para el ángulo de vectores en el plano. ¿Sí le suena familiar esta fórmula que estoy subrayando acá? ¿Sí la habíamos visto en algún momento? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, esa misma fórmula aplica para vectores de tres componentes. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el ángulo entre estos dos vectores, 2, 4 menos 1 y 1 menos 5 menos 6, ese ángulo pues simplemente es el coseno a la menos 1 del producto punto entre los dos vectores, que nosotros ya sabemos hacer producto punto entre vectores de tres componentes, dividido el producto de la norma del vector v por la norma del vector w. Entonces, para este ejemplo, y por favor verifiquen los cálculos, el producto punto me dio menos 12, la norma de este vector me dio raíz de 21, la norma de este vector me dio raíz de 62, entonces le calculo coseno a la menos 1 a toda esa fórmula y el resultado en grados es el ángulo que están formando los dos vectores correspondientes. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Digamos, o sea, se supone que estamos hallando el ángulo entre dos vectores, ¿sí? Que sería el B y el W. Pero en el ejemplo estaríamos hablando... Mentiras, ya me respondí solo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces quiero que se den cuenta que hay muchas similitudes geométricas también entre los vectores en el plano y los vectores en el espacio. Por ejemplo, esta fórmula para encontrar ángulos. Digamos que hasta el momento la única diferencia sustancial, la que hemos visto, es lo de los ángulos directores. Es decir, el hecho de que necesitemos tres ángulos para determinar la dirección de un vector. Pero por lo demás es prácticamente el mismo trabajo. La norma se calcula con una fórmula muy parecida a la de los vectores en el plano.
Y entonces esto que estoy diciendo acá es prácticamente repetir lo que habíamos hecho para vectores en el plano. Y eso nos lleva a estas definiciones que nosotros ya habíamos discutido. ¿Sí recuerdan lo de ortogonalidad y paralelismo? ¿Sí alcanzamos a hablar nosotros de eso? De eso hablamos la clase pasada, ¿cierto? Sí, señor. ¿O no? Sí, señor. Que dos vectores son Sí, profe. ortogonales si el ángulo entre ellos es de 90 grados y dos vectores son paralelos si el ángulo entre ellos es de 0 o de 180 grados. Entonces, por ejemplo, si yo cojo estos dos vectores y le calculo el ángulo a partir de esta fórmula que acabamos de mirar, el ángulo es de 90 grados. Quiero que por favor lo verifiquen. Quiero que verifiquen que efectivamente ese ángulo entre esos vectores que estoy mostrando ahí es de 90 grados. Y entonces, por lo tanto, si es así, esos dos vectores son ortogonales o perpendiculares. ¿Sí estamos de acuerdo en que esos ángulos miden 90 grados? El ángulo entre esos dos. Sí, señor. Sí, señor. Nosotros habíamos hablado de esto la clase pasada, no lo recuerdo bien. No, Sí, profe. no, espérense un segundo. De esto. Esperen que esto se me olvidó copiar ese pedazo que es importante. Qué pena con ustedes el mareo. Sí, también. Que eso debe estar fresquito, diría yo. Lo voy a copiar acá. Sí, que si el producto punto da igual a 0, entonces los vectores son ortogonales. O que si uno de ellos es múltiplo escalar del otro, entonces los vectores son paralelos. Es una manera de caracterizar cuando dos vectores son ortogonales o paralelos sin necesidad de calcular el ángulo. Entonces, si yo, por ejemplo, cojo estos dos vectores y el producto punto me da 0, ya inmediatamente yo sé que los vectores son ortogonales. Y si yo, por ejemplo, tengo dos vectores donde uno de ellos es un escalar multiplicado por el otro, entonces los dos vectores resultan paralelos. Entonces, vuelvo y repito, esto es la repetición de la repetidera, pero ahora para vectores de tres componentes. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Un pequeño ejercicio de 5 minutos. Es muy parecido a un ejercicio que ya habíamos hecho con vectores en el plano, pero ahora quiero hacerlo con vectores en el espacio. Determinar si los siguientes pares de vectores son ortogonales o paralelos. Si no son, en caso contrario, calcular el ángulo. 5 minuticos, no creo que se demoren más. Entonces voy a poner, no puedo tanto acá. El vector, voy a poner estos dos pares, pero no son los mismos. Menos 4, menos 2, menos 6. Y el otro es este mismo, pero voy a cambiar este por un 6 y este por un 4. Rápidamente, el ángulo entre ellos.
¿Listo? ¿Qué respuestas me tienen? El primero paralelo con 180 grados y el segundo Sí. 31 grados. ¿Cuánto es el segundo? ¿Cuántos grados? 31 grados. ¿Exacticos o tienes un decimal por ahí? 31,0027. Sí, digamos que es 31 prácticamente. ¿Sí opinan todos los demás lo mismo? Sí, profe. Sí, profe. O sea, los dos primeros son paralelos, eso se puede ver rápidamente, porque si yo multiplico este por -2, me da este otro de acá, es decir, este es múltiplo escalar de este vector, y estos dos no son ni paralelos ni ortogonales, y el ángulo es de 31 grados. Entonces voy a escribirlo por acá. Perdón, ortogonales no, 31 grados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Listo. Antes de continuar, ya casi vamos a acabar, pero yo quiero dejar planteado un problema o la situación que va a abrir camino a lo que veremos la próxima semana. Dame un segundo. A ver que no la embarre. ¿Cuál es esto? Tin Marín de Doping. No, debe ser esta. Esa era. Uy, qué bien, le pegué. Es fácil. Listo. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces quiero que miremos la siguiente. Quiero que miremos la siguiente construcción. ¿Listo? Voy a borrar esto, voy a borrar esto, para que entendamos la naturaleza del problema. Aquí tenemos el plano cartesiano. ¿Listo? El plano cartesiano, de hecho, se puede ver como un pedazo del espacio cartesiano. Si yo en el plano cartesiano dibujo dos vectores, digamos que este vector de acá y este vector de acá, hay una, por decirlo de alguna forma, restricción que tiene el plano cartesiano. Y es que si yo tengo dos vectores, yo no puedo construir un vector que sea perpendicular a los dos vectores. Es decir, no puedo conseguirme un vector que forme un ángulo de 90 grados con este y que a la vez forme un ángulo de 90 grados con este de acá. Digamos que esa es una propiedad de los objetos planos, la ausencia de la posibilidad de esa ortogonalidad. Es decir, ustedes dicen, no, pues yo dibujo un vector por acá y entonces ese vector sí es ortogonal a ambos, pero resulta que si ustedes dibujan este vector, puede que sea ortogonal a este, pero no va a ser ortogonal a este de acá. En el plano cartesiano, yo no puedo construir vectores que sean ortogonales a otros dos vectores simultáneamente. Eso no es posible de hacerse en el plano. Sin embargo, en el espacio, si yo, por ejemplo, tengo estos dos vectores acá, yo puedo construir este otro vector. Están los vectores acá. Y en el espacio, este vector es perpendicular tanto a este como a este de acá. Para que se den cuenta, quiero que miren lo siguiente. Si yo cojo este vector y lo comparo con este me forma un ángulo de 90 grados. Yo creo que eso se ve relativamente claro. Y si yo miro de otro vector y lo miro con este vector de acá,
también forma un ángulo de 90 grados. De hecho, esos ángulos se pueden medir para que vean que no estoy mintiendo. ¿Dónde están las medidas de ángulos? Ángulos, ángulos, ángulos. No los veo. Había visto aquí medidas de ángulos en algún lado. Es donde me empiezo a enredar con este programa. Había una herramienta que medía. Aquí está. Entonces, por ejemplo, yo mido el ángulo de este con este de acá. A ver si lo puedo medir. ¿Qué necesito? Ah, necesito rectas. Me toca construir las rectas rápidamente. Bueno. Rápido, rápido lo hago para que me crean. Yo cojo esta recta y cojo esta otra recta de acá y le mido el ángulo. Voy a hacerlo solo con uno para que vean que efectivamente no estoy mintiendo. Este con este mide 90 grados. ¿Sí lo ven? Aquí está el ángulo de 90 grados entre este vector y este otro vector. Y si yo hago lo mismo, voy a hacerlo ya que estoy en estas. Es para que ustedes vean la fuerza de lo que estoy diciendo. Desde acá hasta acá. Y le mido el ángulo. Ahorita quito todas las rectas para que se vea más clarito. También Profe, de 90 grados. Dime. no sé si quede más fácil, pero pues yo creo que ya para la próxima, el de ángulo, seleccionando los 3 puntos de los vectores también los coge. Sí, también. Sí, ahí fue tardío, pero bueno, no importa, no importa. No importa, quito las rectas y me quedo con los ángulos. Y miren, ese vector que construí acá es perpendicular tanto a este de acá como a este de acá. Entonces, eso que en el plano no podíamos hacer, en el espacio sí lo podemos hacer. Y eso es una propiedad caracterizadora del espacio cartesiano. Que si yo cojo dos vectores, pueda construir otro que sea ortogonal a los dos, es algo que solamente pasa en el espacio. Y entonces esa característica particular se puede representar algebraicamente a partir de la siguiente idea. Esto es precisamente lo que les estaba diciendo. Ya comparto la pantalla. Bien. En el espacio, todo par de vectores tiene un tercer vector que es ortogonal a cada uno de los vectores. Es decir, el tercero es ortogonal a cada uno de los otros dos vectores. En el plano, esto no se puede. Y entonces la pregunta que surge es, si yo tengo dos vectores cualquiera, ¿cómo hago para determinar un vector que sea ortogonal a estos dos vectores? Es decir, necesito construir, y vamos a ver la próxima semana aplicaciones de esa construcción, o necesito determinar un vector que sea perpendicular tanto a este vector como a este otro vector de acá. Y para hacer esa construcción, aparece el producto cruz que habíamos definido la primera parte de la clase. Si yo tengo dos vectores cualquiera y quiero construir un vector que sea ortogonal a esos dos vectores, simplemente hago el producto cruz entre esos dos vectores y el resultado es un vector que es ortogonal tanto a este de acá como a este de acá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el vector 2, menos 3, 1 y el vector 4,6, 16, para determinar el vector que es ortogonal a ambos, pues simplemente yo lo que hago es hacer el producto cruz entre esos vectores. Por favor, verifiquen que el producto cruz me haya quedado bien calculado. Y este vector es ortogonal, este vector menos 54, menos 28 y 24, es ortogonal tanto a este vector de acá como a este vector de acá. Es decir, este vector forma un ángulo de 90
con este y también forma un ángulo de 90 con este otro de acá. Entonces, de ahí surge la importancia del producto cruz. El producto cruz me permite construir vectores ortogonales. Y la próxima semana que nosotros vamos a discutir sobre las aplicaciones de estos vectores a resolver problemas de rectas y de planos, que es como el último tema que nosotros vamos a trabajar, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es poder construir vectores ortogonales. Y entonces ahí vamos a ver con fuerza las aplicaciones del producto cruz. ¿Sí es claro esto que les acabo de mostrar? ¿Sí es clara la idea? La idea es que yo tengo dos flechas, quiero construir una flecha que sea perpendicular a esas dos que tenía originalmente. Y entonces el producto cruz me permite realizar ese procedimiento. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Yo creo que ya dejemos así por hoy. Lo que me haya faltado de discutir con respecto a estos preliminares de los vectores en el espacio, los podemos ir desarrollando la próxima semana, pero digamos que estas eran las ideas básicas que quería trabajar con ustedes. Dime, Profe, yo tengo una pregunta con respecto a lo de trabajo en grupo. ¿qué pasa? Es que para la entrega de los videos en la plataforma dice, pues compartir el espacio, el video en el espacio que se encuentra al final de la página. ¿No hay espacio Pero pues no, en Moodle solo pues está como para agregar la entrega del archivo? del archivo que sería pues el taller, por decirlo así. Pero no Pero hay no, como, es que como yo no lo puedo ver, pero yo había adaptado, déjame reviso eso en Moodle, porque yo había adaptado las dos cosas, yo había ah, adaptado ya me apareció. como, Ayer no me aparecía, pero ya me apareció. como un espacito para escribir algo. Sí, es que Ahí ayer no me pones el apareció. enlace. Sí, Ahí señor. pones el enlace. Listo, profe, ya. Muchas gracias. Subir videos a YouTube no es complicado, para nada. Prácticamente que solo Profe, se tengo una necesita una pregunta. cuenta en Gmail. Nada más. Profe, tengo una ¿Listo? pregunta. Dime. ¿Tiene que ser un solo video por el grupo o puede No, ser los no, de no. un video por estudiante? Es un trabajo por grupo y un video por estudiante. Eso no, es que permítame leo lo que yo escribí ahí a ver si fue que lo escribí No, profe, erróneamente. es que me preguntaba si uno podía unir todos los videos de su grupo, como así decirlo, en uno No, solo, o tiene no, que ser cada cual uno tiene que, separado. o sea, cada persona en su correspondiente espacio escribe el enlace de su propio video, para que a la hora de revisar el video yo sepa de quién es el video correspondientemente. Ok, ¿Sí? profe. ¿Listo? Sí, eso era lo que miren. Cada integrante del grupo debe seleccionar uno de los ejercicios del taller. El estudiante debe realizar un video en el cual explique cómo solucionar el ejercicio y ese video subirlo a YouTube y compartir el enlace en el espacio. Eso es como lo que había que hacer. ¿Listo? Todavía queda una semana para eso, ¿no? Es para de hoy en 8 que tendrían que entregar eso. ¿Sí o no? ¿Sí me oyen? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. ¿Todos? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Entonces ahora sí nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Hasta luego.